A ver, ¿quién tiene otra opinión sobre el Estado? ¿Qué es el Estado? Nadie. Pero sin Un embargo, organismo sí, de gobierno, dicen. organismos de gobierno, dice, ya, podría ser, ya. Pero siempre estamos hablando del Estado, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que darnos la educación, el Estado tiene que darnos salud, el Estado no da seguridad, el Estado garantiza la seguridad, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. Sí, pero, Instituciones ¿qué del es el Estado puede Estado? ser. Instituciones, dice usted, ya, el Estado ecuatoriano. A ver, alguien que esté con alguien que esté con un teléfono que pueda ver en Google qué significa el Estado. A ver si tenemos el mismo significado o el mismo concepto nosotros. Pero, ¿qué es el Estado? Hay dos, dicen, dice situación o modo de estar de una persona o cosa. Ya, En ese sería, espacios, la situación temporal de la persona o cosa cuya condición está sujeta a ya, cambios. esas son las dos definiciones que, El otro conjunto dice conjunto social de una organización política común y territorio y órganos del gobierno propios que es soberana e independiente políticamente. ya, esa es la definición adecuada, ¿no es cierto? Porque el estado de ánimo, aquí no vamos a tratar eso, lo haríamos en psicología. El estado de ubicación, tampoco, porque eso quizá en geografía lo podrán tratar. Aquí lo que queremos tratar es el Estado desde la visión política. ¿Sí? Y cuando decimos desde la visión política, no nos estamos refiriendo a ser partidarios de X partido, ni simpatizantes, ni contrincantes de X político. ¿Sí? No, no. Nos estamos refiriendo a la organización, ¿sí?, de las instituciones, ¿sí?, de la organización del territorio, ¿sí?, para ejercer cierta forma de gobierno, ¿sí? Cierta forma de gobierno. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, estamos en el Estado ecuatoriano. ¿Qué gobierno tenemos? No dirán el gobierno de la historia, porque eso no tiene nada que ver acá. Sino, ¿qué gobierno tenemos? ¿Democrático, dictatorial, monárquico? ¿Qué gobierno tenemos? Gobierno, gobierno de ahora es trampa. ¿Cómo dice? Democrático. Democrático, ya, un gobierno democrático. ¿Sí? Eso tenemos. Nosotros estamos en un Estado democrático. Así dice la Constitución. ¿Sí? Así dice la Constitución en el artículo 1 de la Constitución. Leerán la Constitución si es que pueden. En el artículo 1 se dice, el Estado ecuatoriano es un Estado libre y soberano con régimen democrático. Así dice. Plurinacional y, bueno, un poco de cosas más que tienen que ver con la definición del Estado ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, el Estado es, digamos que esa figura jurídica, pero invisible, ¿sí?, que encierra, ¿sí?, o que recoge, ¿sí?, a los mandantes, que son los pobladores, y a los que mandan, que vienen a ser los que gobiernan, y en el que se ha establecido, ¿sí?, cierto ordenamiento jurídico para poder aplicar, ¿sí?, el ejercicio de derechos y para poder también exigir, ¿sí?, o denunciar la vulneración de ciertos derechos. ¿Ya? Eso hacemos en el Estado. Entonces, vamos a ver en este tema que nos toca hoy sobre el Estado excluyente. Y el Estado que vendría a ser dictatorial, el Estado que vendría a ser oligárquico, un Estado en donde no se puede vivir. ¿Ya? Bueno, hay unas dos preguntas que quizá podemos ir también resolviendo ahí. Y la primera dice en el texto, ¿por qué se dice que el primer periodo de la República del Ecuador era un Estado excluyente? ¿Por qué se dice? ¿Por qué se dice? Los que han estudiado historia ya se han de acordar por qué. ¿Por qué decimos que era excluyente el Estado y en el primer periodo de la República? ¿Cuándo nació la No, República del Ecuador? ¿Cuándo? La República del Ecuador. ¿En qué año? 1830. ¿Mil cuánto? 830. 1830, sí, correcto. Ahí nació el Estado ecuatoriano, la República del Ecuador, porque antes era el Departamento del Sur, ¿sí? Era el departamento o la Real Audiencia de Quito, ¿sí? ¿Recuerdan? Y luego, ya en 1830, ahí sí, ¿no es cierto?, se pone o se funda como República del Ecuador. Y se mantiene hasta hoy como República del Ecuador, ¿cierto? ¿Ya? A ver, entonces, ¿por qué decimos que era excluyente? Porque justamente no existía igualdad de derechos, ¿sí? Por lo que gran parte de la población ecuatoriana era excluida, era dominada, ¿sí? O sea, no se les incluía en las decisiones, ni siquiera para elegir al presidente, peor, pues
¿sí? En acceder a derechos, ni a la educación, ni a la salud, esas cosas, no, no había tal. ¿Sí? Es más, si usted luego ya se llegó a un extremismo de que de pronto si es que no tiene buen apellido no puede ser ciudadano ecuatoriano. Si es indígena, de pronto no es ciudadano ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, miren, por eso nosotros decimos que gran parte de la población era excluida. ¿Ya? Bueno, avancemos un poquito más. Y vemos ahí que ha sido un estado oligárquico, nos dice el módulo, desde 1830. ¿Sí? Primero, porque siempre se mantuvo discriminación racial. Se han escuchado ese prejuicio de indio, ¿no es cierto? De campesino, de negro, ¿no es cierto? Hemos escuchado eso. Entonces, esas eran condiciones. Si usted era nacido en el campo, ya nada, se jodió, ya no podía. ¿Sí? Si es que era negrito, ya nada. Chuta, qué complicado. ¿Sí? Y en cambio, quienes sí dominaban eran los oligarcas y los hombres de dinero, y ni siquiera las mujeres tampoco eran eh, tomadas en cuenta. Fíjense, en esa época. ¿Sí? Y básicamente lo que ahí existía era el presidente y un congreso, pero ese congreso trabajaba por los derechos solamente para un grupo X de personas nomás, no para todos. ¿Sí? Eh, lo que se decía básicamente era que quienes eh, no están en condición económica buena, quienes no provienen de una buena familia, ¿sí? No pueden ser ciudadanos ecuatorianos y eran totalmente excluidos. Algo que ustedes dirán ahora que barbaridad es ilógico, no se podría ni siquiera pensar, ¿no es cierto? Ahora, de una forma así. Pero, ¿creen ustedes que se ha extinguido esto totalmente? ¿Creen que hoy, aún ya en el siglo XXI, en el año 2020, se ha eliminado, se ha extirpado ya por totalmente esta situación? ¿O no? ¿O creen que sigue habiendo discriminación? ¿Creen que sigue habiendo exclusión por parte del Estado? Sí, dice. Si hay exclusión, Sí. ¿de qué maneras podríamos hablar de exclusión? Y, digamos, puede ser con las personas discapacitadas o los que tienen enfermedades catastróficas donde ellos no son tomados en cuenta o no les ayudan, digamos, con los Ya, tratamientos que a ellos se les debería ayudar. ya. Incluso ahora, vean ustedes. Gracias, Luz, por la opinión. Muy bien. Incluso ahora, vean, escuchábamos en las noticias de esta semana, ¿no es cierto? Que para acceder a una UCI, una unidad de cuidados intensivos, dicen, ¿no es cierto? Usted tiene que presentar como garantía, ¿sí? Un patrimonio por $40,000 como garantía. Y si no tiene esa cantidad, pues está condenado a morir, ¿cierto? Imagínense, es excluyente, ¿sí? Y el gobierno nada ha dicho sobre eso, nada ha hecho, ¿sí? Esos costos debería asumir el Estado o en última regular. ¿Sí? Nadie está en condiciones como para pagar tanto dinero, ¿sí? Mire, entonces, ese es el Estado excluyente. Y no se diga todavía con la gente, con los indígenas, con los afroamericanos, con las mujeres, aún sigue siendo un Estado excluyente. Miren ustedes, por ejemplo, aquí en el Azuay, en Cuenca, ¿sí? Hasta ahora no tenemos una alcaldesa, ¿sí? 464 años de fundación celebramos el lunes, y en esos 464 años no ha existido una mujer que lidere la ciudad, que sea alcaldesa. Y quizá no exista por unos 50 años más, ¿sí? Los azuayos no hemos elegido una prefecta, ¿sí? No hemos elegido. Miren, la Universidad de Cuenca dio un giro, por ejemplo, cuando eligió a una mujer en enero como rectora. 150 años tuvieron que pasar para que una mujer pueda liderar la universidad, ¿sí? Entonces, son situaciones de discriminación que todavía excluye. Un Estado excluyente todavía, ¿sí? Bueno, avancemos un poco más. Vamos a la página 7. Si tienen preguntas, por favor, hagan, ¿sí? Manifiesten, comenten. Viste, una pregunta nomás, en esto de las alcaldesas que acaba de manifestarse, yo me acuerdo que sí hubo una alcaldesa, pero no elegida por nosotros, obviamente, sino porque creo que renunció, No, el el otro año ya. alcalde El y se quedó, subrogante, no, sí, pero, subrogante. y igual prefecta también, hubo Ahorita prefecta, pero prefecta, pues la también prefecta por la actual, misma pero no la situación. elegimos, ¿no es cierto? Si se A eso votara, se refieren. claro, si se votara a elecciones difíciles que ganen, ¿sí? Muy Ya. difíciles que ganen. No, ya, solo eso nomás me tenía sincero. Ajá. Cuando estuvo Marcelo Cabrera de vacaciones, por ahí estuvo su Carlas de alcaldesa, pero alcaldesa subrogante, no electa popularmente.
difícilmente, peor con lo que ha pasado ahora con estas administraciones, tanto a nivel municipal como provincial, es muy difícil que podamos siquiera pensar en que vamos a elegir una autoridad femenina, ¿sí? No porque no sean capaces, sino simplemente hay el prejuicio de la mayoría de cuencanos y azuayos de que ese no es trabajo y para una mujer. Algo totalmente errado y ante lo que yo estoy en contra, ¿sí? Bueno, vamos a la página 7. Ahora el estado mestizo, ¿sí? Vean ustedes, a finales del siglo XIX se dio el boom cacautero, es decir, en Ecuador se empezó a producir cacao, es para exportar al mundo, ¿sí? El boom cacautero, ¿sí? Y vino una regionalización del país, ¿sí? Y ahí se permitió que se consolide una oligarquía en la costa, que se relacionaba directamente con la banca y con el comercio, ¿ya? Entonces, miren ustedes ese giro que se dio a finales del siglo XIX. Y después, usted puede acordarse ya en los años 70, ahí en cambio el boom petrolero, en cambio se regionalizó el Ecuador y ahora la riqueza provenía del petróleo del Oriente, ¿sí? Bueno, a finales del siglo XIX también entra en vigencia el liberalismo. ¿Con quién? ¿Quién era el líder del liberalismo? ¿Se acuerdan? En Ecuador. ¿Alguien recuerda quién fue el líder del liberalismo? A ver, las clases de historia. Eloy Alfaro. ¿Quién? Eloy Alfaro. Eloy Alfaro Delgado, Manaba. Sí, ahí está en su módulo mismo, dice, líder de la revolución liberal. Ya, Eloy Alfaro. Ya. Porque verán, llegamos al extremo en el Ecuador con el presidente García Moreno, en que el Estado ya exigía que para ser ciudadano ecuatoriano, usted primerito necesitaba tener 18 años, saber leer y escribir y ser católico. ¿Ya? Esas eran las tres condiciones principales para ser ciudadano ecuatoriano. Y si no, no podía ser ecuatoriano. Si usted era, ¿qué le dijo? Mormón. Ya, no, no puede ser ecuatoriano. Difícil. No, no es ecuatoriano. Si no sabe leer y no sabe escribir, no puede ser ecuatoriano. No podía. Entonces, usted sabe, los indígenas no eran educados. ¿Sí? Los campesinos no eran educados. No sabían leer, no sabían escribir. Entonces les denigraban, les dejaban al lado. Y cuando entró Eloy Alfaro, en cambio, se dio una revolución, ¿sí? Y se pidió primero que el Estado deje de ser tan opresor, ¿sí? Que no imponga condiciones severas, ¿sí? Que sea democrático. ¿Sí? Entonces ahí empezó un nuevo giro histórico, digamos, para el Ecuador. ¿Ya? Y esto, miren ustedes, la revolución liberal lo que ha permitido básicamente es que llegue también la burguesía costeña al poder, ¿sí? Eh, que podamos tener ya presidentes también de la costa, que ellos se involucren también en la política y en el desarrollo del país, ¿ya? Y además, con la revolución liberal nosotros logramos, ¿sí? Que los campesinos, los artesanos, los intelectuales, eh, ellos estén o se incorporen también a la política nacional, en el Estado. ¿Sí? Y por eso ustedes han de ver que hay los gremios de artesanos, gremios de mecánicos, hay gremios de costureros, en fin. Se formaron a partir de ahí, organizando a la sociedad, ¿ya? Y eso conocemos nosotros como Estado mestizo, ¿ya? Y quizá estuvieron influidos por el socialismo, no el socialismo que promovía el señor Correa, sino el socialismo científico, el socialismo que nació con Carlos Marx en Rusia, ¿sí? El socialismo bien definido, el socialismo bueno, ¿sí? Ahora, miren que una de las conquistas de la revolución liberal es haber logrado que el Estado ecuatoriano pase a ser laico, ¿sí? Porque con García Moreno, como les decía, eh, el Estado era católico, ¿sí? En la Constitución decía incluso que el Estado ecuatoriano es un Estado, ¿sí? Católico, tiene a Dios por delante, ¿ya? En cambio, con Alfaro, no sé si el hombre sería ateo, o no sabemos, no nos interesa tampoco aquí, pero ahí se promovió que el Estado sea laico y que la educación sea laica, que ya no esté en manos de las órdenes religiosas, sino que sea el Estado el que eduque. Ahora ustedes dirán, pero caramba, que el Estado
se ponga a educar también es peligroso. Cierto es, ¿ya? Porque acuérdense como en la época de la década anterior, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, se empezó a poner hasta los libros de color verde, ¿no es cierto? Entonces, la educación es una herramienta para transmitir ideas, ¿sí? Y se puede influir, y es más, se influye en la gente. Por eso mismo, nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, que los chicos que nacieron desde el 2002 para acá, solo conocieron esa etapa de la historia, ¿no es cierto? Y decían, no, pues esta era la etapa Pepa. Sin embargo, no leyeron el otro tramo de la historia, que justamente no fue permitido hacerlo porque el gobierno controla la educación, ¿sí? Entonces, antes de Eloy Alfaro, en cambio, la iglesia controlaba la educación, ¿sí? Porque se creía que los curas están dominados y ellos pueden educar bien a la gente, ¿no es cierto? Bueno, entonces se logró el laicismo ahí. Eso apúntele, que con Alfaro logramos que el Estado sea laico y hasta ahora se mantiene así mismo, ¿sí? Y además se empezó también a reconocer, ¿sí?, a grupos que estaban constantemente excluidos, como los indígenas, como las mujeres, como los afros, ¿sí?, montubios, ¿sí? Se podía, se podía ya contar con ciudadanos que venían de esos grupos, ¿no? Y además tenían derecho ya a la educación y tenían derecho a elegir también, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? No, ya. Finalmente, vamos a, vamos a hacer unas diferencias, ¿sí?, entre el proyecto nacional de los criollos y el proyecto nacional de los mestizos, ¿no? Ahora nosotros tenemos otros proyectos. Ahorita, por ejemplo, ¿en qué proyecto estamos? ¿Sabe usted en qué proyecto nosotros nos encontramos? ¿Qué vive repitiendo el gobierno de Lenin? Vacunación. No, no. Como política. El eslogan de la administración, ¿cuál es? Gobierno de todos. Gobierno de Toda todos. una El vida. gobierno de todos. Bueno, Toda no. una vida, Ese Lina. fue el último. Toda una vida. Sí, así decían, toda una vida. ¿Ya? El gobierno dice toda una vida. Y en base a ese eslogan se hizo un plan nacional de desarrollo y ahí se establecen objetivos. En esos objetivos dice reducir la brecha de educación, de salud, incrementar la economía popular. Bueno, ahí están todos los objetivos que se quieren lograr durante la administración. Que se logre o no es otra cosa, pero ahí se mantiene, ¿sí? Ahora viene otro gobierno y asimismo ya establecerá un plan, ¿sí? Ese plan se irá haciendo o ejecutando con proyectos. Ya, al tiempo que estamos hablando, todavía no existía la planificación como una ciencia, sino más bien era, bueno, algo que se daba, ¿sí? Y eh, Ayala Mora, un historiador ecuatoriano, distingue dos proyectos, el proyecto nacional criollo y el proyecto nacional mestizo. A ver, en el criollo dice que se excluían a grupos diversos, ¿sí?, de la vida pública. Es decir, por ejemplo, un campesino, Juan de que sea alcalde, imposible, ¿sí? Se dominaba o dominaban las oligarquías, ¿sí? Y además, fíjense ustedes, se mantenía el esclavismo, si todavía existían esclavos, ¿sí? Aquí en Cuenca, hasta la década del 70, todavía existían esclavos, sí. Ustedes dirán, ¿cómo? Los famosos guasipungueros, ¿sí? La gente que iba a trabajar, no les pagaban, ¿sí? No les pagaban. Ellos iban a trabajar en Hacienda y les daban un plato de comida, bueno, un poco de grano a lo mejor, y ahí vivían trabajando. Con la ley de la reforma agraria, ¿sí?, ahí se recuperó algo de lo que han trabajado. Otros murieron sin haber gozado de esa reforma. ¿Sí? Todavía existían esclavos. Y al que está debiendo se le lleva preso nomás. ¿Sí? Ahora no se le lleva preso. Ahora se le embarga la casa. ¿Sí? Pero ya no se le lleva preso. En cambio, en ese tiempo sí había preso. ¿Ya? Y en cambio, el proyecto nacional mestizo hace referencia a que se incluyen estos grupos, como les decía, mujeres, afros, indígenas, montubios, ¿sí?, se les incluía. Vean ustedes que en estos dos proyectos nada se dice de los que tienen otra preferencia sexual. Imagínense cómo tendrían que vivir esa gente, porque eso ha existido toda la vida, ¿sí? ¿Ya? En el proyecto nacional mestizo, ¿sí?, vemos que hay inclusión de grupos sociales, garantías de libertad religiosa, o sea, ya no es obligatorio ser católico, y además, sí, aparecen nuevos movimientos sociales. Y aparecen ahí la organización de indígenas, de montubios, de negros, aparece, ¿no es cierto? Ahí aparece. ¿Ya? Finalmente el glosario. ¿Sí? A ver, ¿qué significa caudillo? ¿Alguien puede leer qué significa caudillo? Está en su módulo.
Hombre que encabeza una comunidad, dictador político. Ya. Por ejemplo, el caudillo de la revolución, ¿quién era? Rafael Correa. Rafael Correa, ¿cierto? ¿Ya? El caudillo del liberalismo, ¿quién era? Eloy Alfaro, ¿no es cierto? El caudillo, sí, vean ustedes, han habido caudillos a lo largo de la historia. ¿Sí? El caudillo, sí, de la era de la dolarización, ¿sí? ¿Quién ha sido? Don Jamil Mahuad, ¿cierto? ¿Ya? Y si hablamos en caudillos de mafias, ya saben, por ejemplo, los Bucaram son un buen referente, ¿sí? Bueno, laicismo. ¿Qué significa laicismo? Pues, términos tenemos que tener claritos. ¿Quién puede leer? Laicismo. Yo le hice. A ver, Laicismo, independencia del Estado respecto de cualquier organización religiosa. ya. O sea, la iglesia y el Estado no pueden estar juntos, bajo ningún concepto. No, no pueden estar juntos, ¿sí? Entonces, no es que ahora sí, aquí somos, por ejemplo, católicos y el gobierno tiene que ser católico. No, 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 nada que ver. O viene el presidente y dice, nosotros somos mormones y aquí todo el país va a ser mormones. No. Pero miren ustedes, eso no pasa, por ejemplo, en países como los Emiratos Árabes o en Arabia Saudita, en donde allá, si no es islámico, le cortan la cabeza, ¿sí? O en Inglaterra, si usted no es anglicano, le cortan la cabeza. Bueno, no le cortan la cabeza, sino no se hace ciudadano. ¿Sí? Entonces, eso, ¿sí? Y socialismo, finalmente. ¿Quién lee el concepto de socialismo? Socialismo, doctrina política y económica que plantea la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción. Ya, verán clarito lo que dice. Doctrina que plantea la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción, ¿sí? De los medios de producción. Es decir, el Estado tenía que ser dueño de la empresa de leche, el Estado de la apiladora de arroz, el Estado de la fábrica de carne. O sea, no se puede sostener así. No se puede sostener, ¿sí? Porque por más buen padre que sea, el Estado no puede mantener a tanta gente, ¿sí? Por eso el socialismo no es bueno. ¿Ya? Listo, chicos. Yo les agradezco por su participación y espero verlos en la siguiente clase. Por favor, llenen las actividades de las páginas 8 y 9, ¿sí? Para que puedan ya subir al modo. Sí, ya vamos a crear la asignación para que ustedes puedan también unirse. ¿Ya? Licenciado, por favor, no se olvide la clave Ya. para poder subir la Listo, asignación. señor Cuy. No hay problema. Ya. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Hecho, Licen, Chao, pase bien, Licha, gracias. cuídese, feliz fin de semana.